Kimetsu inicia con la trágica historia de Tanjiro, un chico que después de perder a su familia a manos de Muzan y con una hermana convertida en demonio, tiene que sobrevivir. Ya eso creo que todos lo sabemos, a menos que por alguna razón estés viendo este video sin haber visto ni el manga ni el anime. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó antes? Porque sí, para llegar a ese punto ocurrieron muchas cosas, algunas ya han sido mostradas en el anime o el manga, otras no, ni creo que lo hagan, pero tienes suerte, porque en este video te contaré todo lo que pasó antes de la historia que conocemos, y lo haré de forma cronológica, es decir, ordenada. Empecemos. Hace 1000 años. Hace 1000 años, en el seno de la familia Uyashiki, nace el villano principal de la historia. Muzan nació sin pulso y no respiraba, por lo que su familia lo declaró muerto y decidieron cremarlo. Sin embargo, cuando estaba a punto de ser ejecutado, empezó a llorar, venciendo así a la muerte. Una batalla que venía dando incluso antes de nacer, porque estando en el vientre de su madre el corazón se le detuvo varias veces y a pesar de ello logró sobrevivir. Le dijeron que moriría antes de llegar a los 20 años, pero pasaron 20 años y seguía con vida. Sin embargo, estaba muy debilitado, a punto de perder la batalla contra la muerte. Fue cuando apareció un doctor misterioso que probó una medicina experimental en él. La medicina no solo lo curó, sino que lo transformó en un demonio. Muzan empezó a comer gente y a crear más demonios. La familia de Muzan fue maldecida por los dioses y todos los niños que nacían en ella morían. Un sacerdote les recomendó matar a Muzan. De esa forma el nombre de la familia quedaría limpio. Fue así como se fundó el escuadrón de cazadores de demonios, que persiguió a Muzan durante 1000 años. Después de esos eventos hay un vacío de información donde el único hecho relevante que se sabe que ocurrió fue la transformación de Tamayo, una chica con una enfermedad terminal, que quería seguir viviendo para ver crecer a sus hijos, pero luego de transformarse en demonio se los comió. Tamayo culpó por eso a Muzan, y desde entonces juró que lo mataría. Periodo Sengoku. En el periodo Sengoku nacen dos gemelos. Uno fue nombrado como Michikatsu y el otro como Yurishi. El padre intentó matar a Yurishi porque había nacido con una marca en la frente, pero la madre lo impidió proponiendo que el niño fuera llevado a un templo cuando cumpliera 10 años. Cuando los niños tenían 7 años, el enorme poder de Yurishi se hizo evidente, ya que logró derrotar a un espadachín experimentado sin dificultad. Eso provocó que los roles de los hermanos se invirtieran. Michikatsu pasó a ser el marginado y Yurishi el heredero, pero a Yurishi no le interesaba nada de eso, y una noche después de que su madre muriera de una enfermedad huyó. Al día siguiente se encontró con una niña que había perdido a sus padres. Se fue a vivir con ella y 10 años después se casaron. Uta quedó embarazada. Poco antes de dar a luz, Yorishi salió a buscar a una partera. Por el camino se encontró con un anciano enfermo que intentaba llegar a donde estaba su hijo moribundo. Yorishi lo ayudó a llegar a su destino. Eso hizo que se retrasara, así que decidió regresar y buscar la partera otro día. Cuando llegó a casa, Uta había sido asesinada junto al niño por un demonio. Yorishi duró 10 días junto al cadáver, hasta que un espadachín apareció y le dijo que debían darle sepultura. Después de eso, Yorishi se unió al escuadrón de cazadores de demonios y les enseñó las respiraciones adaptándose a cada uno de ellos. Entre esos pilares podemos ver a un antepasado de la familia Rengoku. El hermano de Yorishi, Michikatsu, también se unió a los cazadores de demonios, después que su hermano regresó y lo salvó de un demonio. Con los alientos y las marcas, los espadachines entraron en su era dorada y empezaron a arrasar con los demonios. Sin embargo, pasado un tiempo, los cazadores empezaron a morir debido a la marca. Michikatsu, que desde niño envidiaba a su hermano y estaba obsesionado con superarlo, empezó a desesperarse porque sabía que iba a morir como otros pilares. Fue cuando apareció Muzan para proponerle que se convirtiera en demonio. Michikatsu aceptó y se transformó en Kokushibo, la primera luna superior. Poco después, Yorishi se encontró con Muzan. Cuando Yorishi vio al demonio, supo que su inmenso poder que se le había otorgado era para acabar con él. Muzan ya había convertido a Michikatsu, así que le dice a Yorishi que no estaba interesado en los espadachines. Su intención es matarlo. La pelea inicia, y por primera vez Yorishi siente escalofríos al pelear con un demonio. No obstante, la diferencia entre los dos era inmensa, y con una combinación de formas, Yorishi derrota
derrota a Muzan con un movimiento que le causó múltiples cortes. Muzan pasó de la confusión al enojo. No podía creer lo que estaba pasando. Su cuerpo no se podía regenerar y apenas podía sostener su cabeza pegada al cuello. Eran los efectos de la espada carmesí. En ese momento Yorishi voltea a ver a la chica demonio que estaba con Muzan. Ella no intentó ayudarlo y en sus ojos se reflejaba la alegría por la derrota del hombre que la había convertido. Yorishi decidió dejarla para después de rematar a Muzan. Sin embargo, este aprovechó la distracción y explotó en pedazos, 1800, de los cuales más de 1500 fueron cortados por Yorishi. Los que escaparon fueron suficientes para recombinarse y formar de nuevo el cuerpo de Muzan. Debido a lo debilitado que quedó, Tamayo se liberó de su control. Yorishi no la mató porque se dio cuenta que Tamayo odiaba a Muzan, así que prefirió formar una alianza con ella para derrotarlo la próxima vez. Los demás espadachines aparecieron y le dijeron a Yorishi que Michikatsu se había convertido en demonio. Es a partir de ese punto cuando la relación de Yorishi con sus compañeros Hashira se empieza a complicar, porque estos interpretaron el escape de Muzan, la transformación en demonio de Michikatsu y el dejar viva a Tamayo como errores que debía pagar con la expulsión del escuadrón y la muerte por harakiri. Lo primero lo lograron concretar, lo segundo no, porque el entonces líder del escuadrón, un niño de 6 años, lo impidió. No se sabe si Yorishi conoció a la familia Kamado antes o después de la expulsión del escuadrón, pero sabemos que después de dejar a sus compañeros Hashira, Yorishi se encuentra otra vez con los Kamado y le cuenta toda su historia a Sumiyushi Kamado. En esa conversación quedó de manifiesto la frustración de Yorishi, quien a pesar de ser extremadamente poderoso, no pudo proteger a sus seres queridos, ni matar a Muzan. Yorishi necesitaba contarle todo para desahogarse, y las lágrimas al cargar a la hija de Sumiyoshi fueron la manifestación de esa liberación. Después de eso transmitió el aliento solar a los Kamado, quienes lo fueron pasando de generación en generación hasta llegar a Tanjiro. 60 años después, cuando Yorishi era un anciano, en una noche iluminada por una luna sangrienta, los gemelos se vuelven a encontrar. Michikatsu, ahora Kokushibo, no podía creer que Yorishi estuviera vivo. Pensaba que había muerto de vejez. Yorishi llora al ver a su hermano convertido en demonio. Kokushibo pensó que el poder de Yorishi había disminuido como consecuencia del pasar de los años. Sin embargo, no era así. Yorishi seguía siendo igual de fuerte, y de un movimiento corta parte del cuello de Kokushibo. Kokushibo fue derrotado y humillado de nuevo, pero la suerte estaba de su lado, porque cuando Yorishi estaba a punto de darle la estocada final, se muere. Después de la muerte de Yorishi, Kokushibo mató al líder de los cazadores de demonios y a algunos pilares. Esto se dice en el segundo fanbook, no en el manga. También junto a Muzan se dedicó a cazar espadachines con Nichirin negra para prevenir la aparición de otro Yorishi. El duro golpe a la organización de cazadores obligó que estos mejoraran su seguridad, y lo cierto es que lo hicieron tan bien que pasaron cientos de años para que un demonio encontrara el escondite de los Ubuyashiki. A partir de aquí hay otro vacío de información. Aunque es algo que no puede afirmar al 100%, el siguiente punto en la cronología es la vida de Akasa. Periodo Tokugawa. Akasa creció en la ciudad de Edo, o Tokio como se le conoce hoy en día. Vivía con su padre enfermizo. Para ayudar con las medicinas, el chico tuvo que robar. Fue atrapado 3 veces, y en cada una de ellas lo marcaron con un tatuaje en los brazos. Marcar con tatuajes a los delincuentes es una práctica que al parecer era popular en ese periodo, por lo que ese detalle deja claro que Akasa creció durante esa época y no otra más antigua. La tercera vez que fue atrapado se le dijo que si volvía a robar y lo atrapaban, ya no lo iban a tatuar, sino a cortar los brazos. Regresó a casa, pero antes de llegar un aldeano le dio una mala noticia. Su padre se había quitado la vida. La vergüenza que le causó el arresto de Hakuji lo llevó a tomar esa decisión. No quería su ayuda si esto implicaba un delito. Además, en cierta manera fue una forma de liberar a su hijo. Marcado con tatuajes que lo identificaban como un delincuente y sin familia, Hakuji fue expulsado de Edo. A las afueras de la ciudad, en una aldea, tuvo una pelea contra 7 hombres adultos. Su fuerza y furia acumulada por lo que había pasado lo hicieron ganar. Un hombre a quien habían llamado para detener al niño demonio que estaba golpeando a todos, observó la pelea y, sorprendido por la hazaña, lo elogió e invitó a su dojo para que fuera su alumno. Hakuji en un principio no aceptó, pero después de retar al tipo y ser derrotado, no le quedó de otra.
El dojo de Keizo no tenía ningún alumno, y realmente Keizo no lo había traído solo para entrenar, también lo hizo para que cuidara a su hija enferma, mientras él trabajaba. Hakuji acepta. La condición en la que se encontraba la chica le recordaba a su padre, además era muy amable, así que con el tiempo forjaron una amistad que se fue transformando en amor. Keizo le cuenta a Hakuji que obtuvo el dojo como parte de un regalo de un viejo que había salvado de unos bandidos. El anciano quedó fascinado por su habilidad, además no tenía herederos, así que se lo dio. Eso creó celos en los dueños del dojo vecino. Como represalias empezaron a ahuyentar a todos los alumnos que querían entrenar con Keizo, por eso era un dojo sin estudiantes. 3 años después, Koyuki ya podía valerse por sí misma. Aparentemente se había curado. Keizo, en una muestra de confianza absoluta, le ofrece el dojo a Hayuki y también la mano de su hija. Obvio, ella estaba enamorada de él y él de ella, así que no era una cosa obligatoria. Hayuki acepta y unos días después va a visitar la tumba de su padre para contarle sobre el matrimonio. Había logrado ser feliz después de todo lo malo. Sin embargo, esta es una historia triste. De regreso al dojo, Hayuki sintió un mal presentimiento. Algo no andaba bien. Al llegar, esos malos pensamientos se transformaron en realidad. Su maestro y prometida fueron envenenados con el agua del pozo donde solían abastecerse regularmente. Hayuki de nuevo había perdido todo, y sin poder luchar por ello. Los responsables fueron los del dojo vecino, 77 personas, que esa misma noche fueron masacradas a puño limpio. La masacre fue tan brutal que en los registros quedó como un cuento de fantasía. Hayuki deambuló por la aldea lleno de sangre, y al cruzar un puente se encontró con Muzan, quien se había acercado atraído por los rumores. Si él no había enviado demonios a la zona, ¿quién era el responsable de la masacre? Lo que se encontró fue un simple ser humano. Hayuki lo atacó, pero Muzan con un solo movimiento le perforó el rostro. Su intención no era matarlo, sino transformarlo. Es así como Hakuji pasó de ser un joven con mala suerte al demonio conocido como Akasa. La siguiente historia también se ubica en el periodo Tokugawa. Es el pasado de Hantengu, la cuarta luna superior. Hantengu desde niño era un mentiroso que le gustaba evadir sus responsabilidades. El papel de víctima era su favorito. Es así como logró sobrevivir hasta muy avanzada edad, a pesar de cometer múltiples crímenes. De hecho, hasta donde sabemos, Hantengu es la luna superior que vivió más como humano. Un día, después de matar a un hombre ciego para robarlo, fue capturado y llevado ante un magistrado de alto rango. Como era costumbre, Hantengu intentó evadir su responsabilidad diciendo que él no era capaz de cometer semejante crimen. Incluso echó la culpa a sus propias manos, como si fuera algo distinto de sí mismo. El magistrado no le creyó y lo mandó a prisión. Parecía que su buena suerte se había acabado. Sin embargo, como sucedió con Akasa, Muzan se apareció ante él y le ofreció ser un demonio. Hantengu, que era una terrible persona, evidentemente aceptó. Fuera de la prisión, lo primero que hizo fue asesinar al magistrado. Antes de morir, el hombre le dijo unas palabras a la hora demonio. Llegará el día en que expíes tus pecados a cambio de tu asquerosa vida. Algunos demonios olvidan su existencia humana y solo vuelven a ella cuando están a punto de morir, por lo que esas palabras no lo atormentaron a lo largo de su vida como demonio, no hasta que llegó el final, cuando de nuevo volvieron a retumbar en su mente. Seguimos avanzando en esta cronología. El siguiente suceso es difícil de ubicar, porque no está claro si Douma nació primero que Yoko o viceversa. Voy a hablar de Yoko primero, pero podrían ser intercambiables. Yoko es la única luna superior que no tiene un flashback contando su pasado. Lo que sabemos de él es a través del segundo fanbook. Cuando era humano se llamaba Managi. Creció en un pueblo costero cuya principal actividad era la pesca. Sus padres murieron mientras pescaban. Sin embargo, sus cadáveres fueron llevados por las olas a la costa del pueblo. Al ver a sus padres sin vida, el chico desarrolló una rara fascinación por los cadáveres. A menudo se lo veía jugar con peces muertos. Eso lo llevó a ser marginado por los aldeanos, ya que lo consideraban loco. Un día un niño se burló de él, y Managi como venganza lo mató y metió su cuerpo en una vasija. Los padres del niño se enteraron de lo sucedido. Llenos de ira lo apuñalaron múltiples veces, dejando que muriera desangrado. Durante 12
12 horas estuvo agonizando mientras poco a poco se le iba la vida. Para su suerte, Muzan apareció y por alguna razón decidió convertirlo en demonio. Con el tiempo alcanzó el rango de luna superior y también se volvió la favorita de Muzan. Douma, infancia y transformación. Douma nació como un niño especial. Sus ojos tenían un color arcoíris y su cabello era dorado. Debido a eso, la gente creyó que de alguna manera podía comunicarse con los dioses. Sus padres, a quienes Douma consideraba medio tontos, se aprovecharon de eso y crearon un culto que lo tenía como figura central. Douma recibió a mucha gente que le contaba sus problemas y que pensaba que el niño los llevaría al paraíso de alguna manera. Un día la madre de Douma descubrió que su marido le era infiel y en un ataque de demencia lo mató a cuchillazos y luego se quitó la vida. Esto pasó delante de Douma, sin embargo a él no le importó, ya que era incapaz de sentir. Douma siguió viviendo como siempre, hasta el día que cumplió 20 años y conoció a Muzan. Se convirtió en demonio y con las capacidades que eso implica, el culto cobró un nuevo sentido para él, ya que se tomó en serio la misión de ayudar a las personas a llegar al paraíso. El paraíso, el fin del dolor, para Douma era igual a la muerte, así que devoró a muchos seguidores, sobre todo si eran mujeres. El potencial de Douma era enorme y la cantidad de personas que devoró también. Eso le permitió ascender rápidamente hasta las lunas superiores, aunque nunca se dice si subió porque había una vacante o porque le quitó el lugar a otra luna. Lo cierto es que siendo la sexta luna, Douma se encontró con dos hermanos con potencial, a quienes transformó en demonios. Hablo de Yutaro y Daki. Yutaro y Daki nacieron en la peor zona del Distrito Rojo. Yutaro fue producto de un embarazo no deseado, por eso su madre lo odiaba e incluso intentó matarlo en varias ocasiones. Además, el chico no era muy agraciado físicamente, su voz era rara y apestaba. Se convirtió en el saco de boxeo del distrito. Las burlas y ataques hacia él eran frecuentes. Marginado, tuvo que aprender a valerse por sí mismo. Es así como aprendió a cazar utilizando una hoz, sus presas, ratas e insectos. Todo cambió cuando nació Uma, su hermana. Físicamente la chica era todo lo contrario a él, tan hermosa que hasta los adultos titubeaban al verla. Yutaro se llenó de orgullo y se convirtió en su protector. Había aprendido a luchar y ahora su fealdad no lo apenaba, ya que causaba miedo en los demás. Cuando Uma cumplió 13 años, tuvo un conflicto con un samurái barra cliente, a quien enterró un gancho de pelo en los ojos. Como represalia fue atada y quemada. Yutaro lo encontró en medio de la calle, irreconocible, pero aún con vida. Yutaro gritó amenazas para que le devolvieran a su hermana. Sin embargo, lo único que obtuvo fue un golpe del samurái al que Uma había atacado. Una de las damas del distrito lo quería muerto, pero el chico había aprendido a defenderse, así que fue fácil para él deshacerse de ellos. Primero a la mujer y luego al samurái. Yutaro cargó a Ume por todo el pueblo en busca de ayuda, pero nadie quiso brindarles una mano. La nieve empezó a caer y entre ellas apareció Douma. El demonio les ofreció su sangre. Si eran bendecidos por Muzan, entonces se convertirían en demonios y podrían vivir. Mientras Yutaro y Daki aumentaban su poder, Douma también lo hacía. Es así como subió de escalones en la jerarquía de lunas hasta llegar al punto de arrebatarle el segundo puesto a Kasa. Seguramente lo hizo mediante una batalla de sangre, donde mi especulación es que Douma logró imponerse gracias a su falta de emociones, y en teoría eso debería hacer inútil a la brújula de Akasa, aunque también es posible que no lucharan, y fuera puesto en el segundo lugar a dedo. Sea como sea, lo cierto es que desde ese entonces se creó una rivalidad entre ellos. 113 años antes del inicio de la serie, y ya finalizado el periodo Tokugawa, un pilar logra derrotar a una luna superior. No sabemos qué pilar fue, ni a qué luna derrotó, pero viendo la diferencia que hay entre los pilares actuales, que se supone son los más fuertes, y las lunas, es posible que la luna que derrotaran fuera la más débil, es decir, la número 6. Eso provocó que Muzan convocara una reunión de lunas superiores, la anterior a la que vimos en el anime. ¿Qué pasó ahí? Pues seguramente se discutió sobre la luna que acababa de morir, y quizás fue cuando Douma propuso que Yutaro fuera el sustituto. Aquí acaban los acontecimientos más importantes ocurridos en el periodo Tokugawa. Sin embargo, hay algunas cosas que no mencioné que se supone que ocurrieron en dicho periodo, como una supuesta pelea entre Akasa y Kokushibo, Kokushibo comiendo a otras lunas que lo desafiaron, o Yutaro matando pilares, porque se supone que mató a 15, y aunque seguramente por su edad la mayoría fueron en el periodo posterior, alguno tuvo que caer en la era Tokugawa. También se supone que existían lunas inferiores en ese entonces, pero no se conoce
conoce ninguna que haya sobrevivido hasta el inicio de la serie. Un personaje del que no se sabe mucho pero que es posible que existiera en ese periodo es la mujer Biwa. Asimismo hay personajes que nacieron en los últimos años de ese periodo, o inicios del que sigue, como el demonio de las manos, Jigoro, Urokodaki Shinjuro, periodo Meiji. El periodo que sigue el Tokugawa es el Meiji, que va desde 1867 hasta 1912. Es donde se ubican la mayoría de historias pasadas de los personajes más conocidos. Al igual que algunos acontecimientos anteriores, no está claro del todo qué cosas pasaron antes o después, pero intentaré ser lo más lógico que se pueda con la poca información que brinda el manga. El primer acontecimiento en este periodo es el enfrentamiento entre Urokodaki y el demonio de las manos. Este demonio fue cazado y encerrado por el pilar del agua en la montaña Fujikazane, para servir como un obstáculo más de la selección final. Eso no le salió muy bien a Urokodaki, pero ya veremos más adelante. Rui, al igual que Muzan, nació con un cuerpo débil, le costaba caminar y apenas respiraba. Su destino era permanecer postrado en una cama bajo el cuidado de sus padres, o al menos eso pensaba, hasta que una noche todo cambió. En una escena parecida a la de Muzan y el doctor, Kibutsuji se le apareció para salvarlo. Rui tuvo un cuerpo fuerte, sin las limitaciones de la enfermedad. Sin embargo, había un precio a pagar. Ya no podía salir de día, y tenía que alimentarse con humanos. Sus padres estaban contentos de que superara la enfermedad, pero cuando vieron que mató a un hombre para satisfacer su hambre, lo condenaron. Rui los atacó y los hirió de gravedad. Lo que había pasado le hizo pensar que los lazos con sus padres no eran reales, solo para luego volver a creer que sí. Estaba confundido. De nuevo Muzan apareció para salvarlo, diciendo que la culpa había sido de ellos por no quererlo tal y como era ahora. Ubuyashiki se convierte en el patrón. Después del suicidio de su padre y con tan solo 4 años, Ubuyashiki se convirtió en el líder de los cazadores de demonios. Se casó con Amane y a los 14 años tuvo sus primeros hijos. Hace aproximadamente 15 años, una mujer y un niño recién nacido llegaron al culto de Douma. Venía huyendo de su marido maltratador. La chica era sumamente hermosa y eso causó una gran impresión en Douma, tanto que no se la comió y tenía planeado dejar que viviera a su lado. Pero un día todo cambió. Descubrió que Douma se comía a sus seguidores. Lo insultó por eso, y aunque Douma intentó explicarle, ella no escuchó nada de lo que decía. Huyó hacia el bosque con el bebé hasta llegar a un acantilado. No había más a dónde huir y Douma estaba cerca. Para salvar al bebé no le quedó de otra que lanzarlo por el precipicio. Abajo corría un río, de modo que, aunque fueran mínimas, había posibilidades de que sobreviviera. Ella no corrió con la misma suerte, ya que fue capturada y devorada por Douma. El bebé de alguna manera sobrevivió y fue criado por unos jabalíes. Con el tiempo de alguna manera logró dominar una espada Nichirin y hasta crear su propio aliento. Shinjuro versus la segunda luna inferior. La decadencia del antiguo pilar de la llama empezó cuando murió su esposa, y eso lo llevó a entregarse al alcohol. Lleno de ira y alcoholizado, mientras cumplía sus deberes como pilar, se encontró con Airo, una luna inferior a la que Shinjuro mutiló y humilló. El demonio sobrevivió, pero quedó resentido, y más adelante el tiempo le daría la oportunidad de vengarse. En un templo en ruinas y alejado de todo, un joven Himejima vivía junto a 9 niños huérfanos. A pesar de no tener lazos sanguíneos, eran como familia. Un día uno de los niños desobedeció las reglas del templo y no volvió a casa antes del atardecer. La zona era visitada por demonios, así que era muy peligroso moverse en la noche. El chico se encontró con un demonio y para salvar su vida propuso un trato: llevar al demonio al templo a cambio de su vida. Primero quitó los incensios de wisteria que mantenían a los demonios alejados, luego lo dejó entrar. 4 de los niños murieron al instante, 3 de ellos salieron corriendo, pero no les valió de nada. Solo una niña se quedó junto a Himejima. Aún siendo ciego y aparentemente débil, tenía que pelear. Descubrió que ocultaba una gran fuerza, un poder aterrador, y a puro golpe destrozó al demonio. Se había salvado a él y a la niña. En la mañana algunas personas se acercaron a ver lo que había pasado. Preguntaron a la niña qué fue lo que pasó y esta, debido a la confusión, echó la culpa a Himejima. El cadáver del demonio había desaparecido por el sol, así que no había forma de probar lo contrario, y Omei fue arrestado y condenado por asesinato. Antes de la ejecución, Ubuyashiki intervino y logró que lo liberaran. Se integró al escuadrón de cazadores, y solo 2 meses después de convertirse en cazador, logró llegar al rango de pilar. Usui Tengen nació en un clan de shinobis.
Su familia era grande ya que tenía 8 hermanos. 3 de ellos murieron antes de cumplir los 10 años. Los 6 restantes fueron obligados a matarse entre sí como parte de un entrenamiento diseñado por su padre. Estaban luchando con máscaras, así que Tengen solo se percató de lo que estaba sucediendo después de matar a 2 de sus hermanos. Solo él y el menor de los hermanos sobrevivió. El tiempo pasó y como era tradición en el clan, Tengen debía casarse con varias mujeres. Fueron elegidas 3 para estar con él. A diferencia de Tengen, el hermano menor aceptó el estilo de vida shinobi y se transformó en una copia de su padre. Tengen estaba harto de todo, así que para evitar una confrontación, él y sus esposas abandonaron el clan. En algún punto se encontró con Obuyashiki, quien reconoció su valía y lo integró al escuadrón. Ahí Uzui creó una respiración que no se había visto y logró llegar al puesto de Hashira. Tomioka quedó solo cuando un demonio mató a su hermana mayor. Lo trataron de loco porque nadie creyó lo que había pasado. Para que no estuviera solo intentaron enviarlo donde un pariente, pero antes de llegar escapó y se perdió en una montaña donde casi muere. Fue rescatado y presentado a Urokodaki, el espadachín que había derrotado al demonio de las manos y su futuro maestro. Ahí conoció a su mejor amigo, Sabito. Fueron a la selección final en la montaña Fujikazane, donde Sabito derrotó a la mayoría de demonios y salvó a Tomioka. Sin embargo, Sabito no salió vivo, ya que lo mató el demonio de las manos. Desde entonces Tomioka desarrolló un gran complejo de inferioridad porque el que debía morir era él y no Sabito. Kanae y Shinobu crecieron en una familia rica y con padres cariñosos, algo que por lo que hemos visto es raro entre los Hashira. Sin embargo, esa felicidad no duró demasiado, ya que un demonio se las arrebató matando a sus padres. Ellas también estuvieron a punto de morir ese día, pero se salvaron gracias a Himejima. Después de eso prometieron que se convertirían en cazadoras, para impedir que otros pasaran por lo que ellas habían pasado. Lo lograron, ambas crearon sus propias respiraciones, y Kanae, la hermana mayor, se convirtió en el pilar de las flores. Caminando por un pueblo vieron a un hombre que llevaba a una niña atada con una correa. La había comprado. Kanae y Shinobu intentaron convencerlo para que la dejara ir. El tipo les pidió dinero a cambio. Shinobu, enojada, lanzó unos cuantos billetes al aire y apenas el sujeto se distrajo, tomaron a la chica y se la llevaron. No tenía nombre ni hablaba, así que la nombraron como Kanao y la adoptaron como su hermana menor. Al igual que Tengen, Sanemi tenía una familia numerosa y un padre maltratador con muchos enemigos. Uno de esos enemigos lo mató, y Sanemi como hermano mayor tuvo que hacerse cargo de sus hermanos junto a su madre. Una noche la madre no regresó, por lo que Sanemi fue a buscarla. Cuando la encontró ya no era ella, sino un demonio. Intentó detenerla, pero no pudo. Ella llegó a casa y mató a 5 de sus hermanos. Cuando estaba a punto de matar a Genya, Sanemi la detuvo y saltó con ella por la ventana. La sangre de Sanemi era especial, ya que podía aturdir a los demonios, así que los cortes que su madre le hizo resultaron beneficiosos, porque logró que quedara inconsciente. En ese momento Genya apareció. Pensaba que lo que había atacado a sus hermanos era un lobo, y no un demonio, así que culpó a Sanemi. Fue el punto de quiebre para los hermanos, y desde ese día se separaron. Sanemi se fue y empezó a cazar demonios por su cuenta, sin saber de alientos, con sus propias herramientas, y gracias a su sangre especial los atrapaba y exponía al sol. Eso cambió cuando se encontró con Misachika, un espadachín de su edad que lo introdujo al mundo de los cazadores. Fueron creciendo como espadachines, hasta que eventualmente les tocó enfrentar a Ubume, la primera luna inferior. La derrotaron, pero Misachika no salió vivo, y el único que fue ascendido a pilar por ese logro fue Sanemi. En la primera reunión pilar que asistió estaban Himejima, Uzui, Tomioka y Kanae. Sanemi no podía entender cómo un tipo como Obuyashiki, que no era un guerrero, podía ser el líder del escuadrón de cazadores. Obuyashiki no se tomó las críticas a mal y le dice que él es igual a todos, incluso se disculpa por no ser lo que esperaba. Eso sorprende a Sanemi, quien queda totalmente desarmado, sobre todo después de que Kanae le cuenta que Obuyashiki sabe los nombres de cada cazador que ha muerto. Sanemi no, así que probablemente ese hombre al que había subestimado estaba más preocupado por los cazadores que él. A veces los demonios y humanos hacen alianzas extrañas. La familia de Obanai es la prueba de ello, ya que hicieron un trato con un demonio mitad serpiente mitad mujer. Ellos le ofrecían sacrificios y el demonio riquezas. Esta rara familia estaba compuesta por solo mujeres, y Obanai fue el primer niño en nacer en 370 años.
Al ser algo tan raro, la familia lo sobreprotegió de forma excesiva. Encerrado en una jaula y con comida por todos lados, el chico tenía una vida triste, y para su mala suerte todo iba a ir a peor. Cuando cumplió 12 años, Ovanai fue llevado ante el demonio al que su familia le rendía culto. En las noches, Ovanai no podía dormir, sentía que algo lo observaba. Al ver a la mujer serpiente, supo que era ese algo que lo atormentaba en las noches. El demonio, que ya lo conocía desde que era bebé y que ya había pospuesto su muerte antes, lo volvió a hacer hasta que creciera un poco más. Pero esta vez algo era diferente. Antes de irse, el demonio mandó a que su boca fuera cortada, para que se pareciera a la suya. Herido y asustado, volvió a ser encerrado. Irónicamente, en la celda se encontró con una pequeña serpiente que se hizo su amiga. El objetivo era escapar. Una noche logró hacerlo. Corrió todo lo que pudo, pensando que nadie se había dado cuenta. Sin embargo, no era así, y el demonio lo alcanzó. Estaba a punto de ser devorado, pero para su suerte el pilar de la llama, Shinjuro Rengoku, estaba cerca y lo salvó. Antes de capturarlo, el demonio había matado a toda su familia. Solo una prima sobrevivió. Cuando regresaron, ella, en vez de alegrarse porque también estaba vivo, le echó la culpa por todas las muertes. Ovanai se alejó y decidió hacerse cazador. Con el tiempo se transformó en Hashira, pero las voces de sus familiares muertos siguieron atormentándolo. En una de sus misiones, Kanai y Shinobu se habían encontrado con Kanao, pero siendo cazador no siempre lo que se encuentra son cosas buenas. Una noche en una aldea, las hermanas se cruzaron con Douma, un demonio con especial gusto por las mujeres. Ni siquiera luchando juntas eran rivales para él, así que Kanao decidió sacrificarse para que Shinobu pudiera huir. Apenas con 14 meses, Mitsuri podía levantar rocas que normalmente solo un adulto podría. Su enorme fuerza era producto de una densidad muscular 8 veces mayor a la de un humano normal. Comía más que 3 sumos y desarrolló un color de cabello particular. Era considerada un bicho raro, por eso fue marginada, y cuando intentaba buscar pareja, fue rechazada de forma cruel. Un día, por fin un hombre la aceptó. Sin embargo, algo había cambiado en ella, ya que no quería seguir suprimiendo su verdadera forma de ser para encajar, así que dejó toda esa vida. Después de encontrarse con Ubuyashiki, entró al escuadrón y se volvió aprendiz de Kyojuro. Kyojuro nació en la familia Rengoku, una familia ligada al aliento de la llama y al escuadrón de cazadores. Su madre murió poco después de nacer Senjuro, el hermano menor. Como ya hemos visto, Shinjuro se entregó al alcohol después de perder a su esposa, y su espíritu se deterioró tanto que se retiró del escuadrón. Se volvió un cascarrabias y no era el mejor padre. Por eso Rengoku tuvo que aprender solo la respiración de la llama. Se volvió cazador y después de una misión donde salvó a 9 compañeros del demonio de la flauta, se presentó a una reunión pilar y se postuló como el nuevo pilar de la llama. Los pilares estaban incrédulos y, como es de costumbre, fue atacado por Sanemi. Sin embargo, el patrón le dio la confianza y le encomendó una misión. Si todo salía bien, sería el nuevo pilar de la llama. Junto con Mitsuri se dirigió a Tokio y pronto encontró al demonio que había venido a buscar, o mejor dicho, el demonio lo encontró a él. Se trataba de la segunda inferior, el demonio con el que había luchado su padre y que estaba ansioso por vengarse. Rengoku es igual a su padre, solo que más joven, así que el demonio lo confundió. La habilidad de esta luna consiste en manifestar armas, por lo que mantuvo a Rengoku lejos a punta de tiros. Después de una gran explosión, el demonio se quedó con el primer round. Mitsuri es capturada y está a punto de morir, pero Rengoku vuelve para salvarla. Ahora a Mitsuri le tocaba proteger a los civiles. Como estudiante de Rengoku debió aprender la respiración de la llama, pero ella no la consideró adecuada, así que desarrolló su propia respiración. Y en esta pelea fue la primera vez que la usó en combate. Por su parte, Rengoku estaba teniendo una batalla igualada con la segunda luna. Sin embargo, todo cambió cuando, al igual que Mitsuri, mostró un truco nuevo, la novena postura, un movimiento creado por él que le dio la victoria. De regreso, como se lo habían prometido, es ascendido a pilar y se gana el respeto y admiración de sus compañeros Hashira. Muishiro y su hermano gemelo quedaron solos cuando tenían 10 años. Su madre murió de una enfermedad y su padre cayó por un precipicio. Los hermanos sobrevivieron juntos, aunque eran contrarios. Muishiro era tranquilo y amable, y Yoichiro amargado y pesimista.
Los hermanos, a pesar de sus orígenes aparentemente mundanos, en realidad tenían sangre de espadachines, y no de cualquiera, sino de los más fuertes. Ubuyashiki lo sabía, por eso mandó a Amane para que los convenciera de volverse espadachines. Sin embargo, Yoichiro la rechazó cada vez que se los propuso. Tiempo después, una noche un demonio los atacó dejando mal herido a Yoichiro. Tokito enfureció y sin tener entrenamiento fue capaz de matar al demonio. Después de ese evento traumático adoptó parte de la personalidad de su hermano y sus recuerdos se nublaron. Se unió al escuadrón y al igual que Himejima logró alcanzar el rango de pilar con tan solo 2 meses. De la generación moderna fue el último en ingresar. No sabemos nada sobre la infancia temprana de Zenitsu, ni siquiera quiénes fueron sus padres. Lo que conocemos de su pasado es que al parecer tuvo una novia que hizo que quedara endeudado, y luego lo dejó. Jigoro, el antiguo pilar del rayo, pagó sus deudas, y decidió entrenarlo. Pero Zenitsu no era el único aprendiz de Jigoro. ¿Se acuerdan del chico que llevó un demonio al templo donde estaba Himejima? Después de estar vagando por ahí, se volvió alumno de Jigoro. El viejo quería que ambos fueran sus sucesores. Sin embargo, eran incompatibles, no solo en actitud, también en poder. Terminaron odiándose, aunque muy en el fondo Zenitsu le tenía respeto, y aspiraba a luchar a su lado como igual. En algún punto Zenitsu deja a su maestro y parte a hacer la selección final. La familia de Tanjiro, aunque numerosa, vivía en una pequeña casa ubicada en una montaña. Sacaban carbón, un negocio al que los Kamado se habían dedicado por cientos de años. Su padre, Tanjiro Kamado, se encargó de enseñarle de forma crítica diversas habilidades, como la danza del dios del fuego, o el mundo transparente y el estado desinteresado. Sin embargo, Tanjiro estaba enfermo, y murió a causa de ello. Desde entonces, Tanjiro como hermano mayor se volvió el líder de la familia, hasta que pasó lo que todos sabemos que pasó. Así llegamos al inicio de la serie y al final de esta cronología. Si tienes alguna duda o crees que hay algún error, no dudes en comentarlo.